poder compartir otra vez la palabra del Señor con todos ustedes. Y hoy tenemos un tema realmente precioso. Creo que cada domingo lo digo de esta manera porque es abrir la palabra de Dios es algo precioso. Recordemos que no en todos los lugares podemos abrir la palabra de Dios como lo hacemos aquí con esta libertad, ¿no? Hay gente que en estos momentos estará reunidos ocultos en sótanos, en una montaña, bajo una piedra, porque está prohibido, ¿no? Pero nosotros tenemos este privilegio de abrir la palabra de Dios sin ningún problema. Así que esto es un privilegio. Es hermoso poder abrir la palabra de Dios. Y voy a pedir, hermanos, que presten atención en algunas preguntas que les voy a hacer para entender realmente el mensaje, ¿sí? Mi primera pregunta es, ¿qué te trae felicidad? ¿Qué te trae felicidad a tu vida más que cualquier otra cosa? ¿Qué te trae felicidad a tu vida más que cualquier otra cosa? La segunda pregunta que quiero hacerte, ¿eres feliz todo el tiempo? La segunda pregunta es, ¿puede ser que no seas feliz en estos momentos? ¿Puede pasar que seas feliz pero no se te note? Son preguntas que quiero que te vayas haciendo pensando porque el tema del pasaje de esta mañana es el Salmo 32. Es el Salmo de David, la dicha del perdón, ¿no? El gozo del perdón. Ahora, te quiero hacer otra pregunta antes que vayas a salir la palabra de Dios. Seguir pensando en estas preguntas que te di esta mañana. Ahora, ¿qué modifica tu alegría? ¿Qué modifica tu alegría, querido hermano? ¿Las circunstancias? ¿Una enfermedad? ¿La falta de algo? Mira, yo quiero darte una pequeña respuesta basada en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 16. Mira lo que pasó aquí en Pablo, Hechos capítulo 15, versículo 16. Perdón, lo dije mal. Hechos 16, versículo 25. Estaba leyendo otro versículo. Hechos 16, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Ahora digo, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No, perdón, el 25. Pero en medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Dónde estaba Pablo? Preso, en la cárcel. O sea que lo que primero vemos aquí que la alegría no debe ser modificada por las circunstancias, porque acá las circunstancias eran muy difíciles. Estaba preso, sin embargo Pablo estaba cantando. Un poco más atrás, en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, vamos a ver a otros discípulos por lo que estaban pasando. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vemos acá que claramente la alegría no está modificada, no debería ser modificada por las circunstancias. Porque esta gente estaba pasándola muy mal, estaban azotados, estaban presos, sin embargo, seguían gozosos y alababan a Dios. Entonces, hermano, la raíz de la infelicidad en tu vida y en la mía, ¿saben cuál es? Es que no creemos. Es la falta de fe. Y el Salmo 32 nos va a dar la respuesta a cómo poder llegar a vivir en esa dicha del perdón, en ese gozo del perdón. Y, hermano, cuando digo que la raíz de la infelicidad es el hecho de que no creemos, es porque creo que no somos conscientes de lo que nos ha rescatado Dios. Creo que no somos conscientes de la ira de Dios. Creo que no somos conscientes de lo que nos espera en la eternidad. Porque una cosa es pensar de la ira de Dios, es pensar de donde nos quitó, pero también somos infelices cuando no nos damos cuenta de lo que nos espera. Ustedes saben lo que dice Apocalipsis,
capítulo 19, en algunos pasajes allí, hay alabanza de multitudes, diciéndole: Santo, Santo, el Dios de salvación. En ese canto de millares dice: y todos ustedes han sido invitados a las bodas de Cordero. Nos espera una cena, una boda con Jesucristo. La iglesia está invitada a las bodas de Cordero. Estamos emocionados, pronto tendremos algunas bodas en la iglesia, muy pronto, y estamos con la expectativa. Pero imagínate que ahora, cuando tú partas y yo parta de esta tierra, nos celebraremos una boda con el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo ser infelices en esta tierra después de solamente analizar estas pequeñas cosas que hemos analizado ahora? En el Salmo 32 vamos a analizar nuestra condición y vamos a ver cómo un cristiano puede vivir gozoso por la dicha del perdón. Hoy no te traigo un mensaje, a veces como me dicen: bueno, hoy no diste caña. No, hoy vengo a animarte a vivir en el gozo del Señor, en el gozo de la salvación. Algo que David por mucho tiempo no experimentó, pero que en algún momento se dio cuenta y cambió. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 51 de David? El Salmo de cuando él confiesa sus pecados, se arrepiente y él habla de todas las circunstancias, ¿no? El gozo, la aflicción de su pecado. Y el Salmo 32 es el consejo de David después de haber pecado, pero después de haber sido perdonado. O sea que en el Salmo 51 entendemos la reflexión de un hombre que está delante de Dios y es consciente de su pecado. Y en el Salmo 32 vas a encontrar a ese mismo hombre después de haber confesado su pecado y viviendo en el gozo del perdón. Así que les voy a pedir esta mañana que presten mucha atención, porque voy a hablarlo a este Salmo de una manera expositiva. O sea, vamos a ver todos los versículos, ¿sí? Pero lo voy a tratar de hacer dinámico, pero quiero que prestes atención porque vamos a aprender palabras que nos van a ayudar a enfrentar estas circunstancias de la vida que estamos viviendo, que se pondrán peores. La verdad que hay necedad si alguien piensa que este mundo va a mejorar, porque la Biblia dice que esto no va a mejorar. Si ahora hay tiempos difíciles, la Biblia dice que vendrán tiempos aún peores y salvajes, que aún vendrán personas sin el afecto natural, ese afecto natural del Hijo al Padre. Bueno, hay personas que llegará un momento que habrá multitudes y millares de esta clase de personas sin un afecto natural. Esto se pondrá peor. ¿Y cómo vivir un cristiano en estos tiempos y en los que vendrán? Pensando en la dicha del perdón, reflexionando, como vamos a ver esta mañana, en la dicha del perdón. Así que les voy a invitar a leer el Salmo, ¿sí? Vayamos todos al Salmo 32, lo vamos a leer y luego lo vamos a analizar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodearán la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos del corazón. Amén. Amén. Señor Dios, te ruego que esta mañana, Padre, después de leer tu palabra, realmente nuestros corazones estén inclinados, nuestros oídos estén inclinados a escucharte, Señor, esta mañana. Señor Dios,
Tu palabra aquí nos va a dar ánimo, nos va a dar esperanza, nos va a dar una guía, un camino, Señor, por los cuales transitar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Yo te ruego que bendigas nuestros corazones, Señor, y vamos a estar atentos a esta instrucción de parte tuya, Señor. Dios, yo te ruego por mi vida para que pueda ser de bendición a mis hermanos. Te ruego, Padre, que no hable nada de lo que no esté conforme a tu palabra, Señor. Dios, que nada de mis prejuicios intervengan, Señor, a la hora de predicar tu palabra. Yo te ruego que todo lo que tenga que decir esta mañana sea de parte tuya, Señor. Te lo ruego, Señor, usa mi vida, Señor, en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 32 nos da la respuesta a la dicha, al gozo de vivir en ese perdón que tenemos de Dios. Recordemos que este Salmo es de David y él acá lo escribe después de haber deseado, adulterado, mentido, matado, pero también después de haber sido perdonado. Después de volver a encontrar ese gozo de la salvación. Hermanos, recuerden el Salmo 51, como les explicaba. Esto es un paralelo en la condición de un hombre, en su pecado, y en la condición de un hombre, después de ser perdonado por el pecado. Y esta mañana quería dividir el mensaje en 5 puntos. Vamos a ir rápido, pero quería darte un poquito de contexto. Ustedes saben que en la palabra de Dios, cuando dice algunas letritas como masquil, ¿sí? Vieron que dice masquil de David, Salmo de David, masquil. Esa palabra masquil, hermanos, significa que es un salmo de entendimiento, es un salmo reflexivo, es un salmo que da idoneidad. Nos va a enseñar, nos va a hacer reflexionar este salmo. Este salmo está escrito con ese propósito, por eso es un masquil, porque es para que reflexionemos en nuestra vida. Y vieron que también dice la palabrita allí después de cada versículo, de cada 2 versículos, dice selash. ¿Saben qué significa selash? Una pausa. Una pausa. Y justamente yo he dividido el salmo en cada una de estas pausas para que pensemos. Nos está diciendo algo el Señor y en un momento después de leer el versículo, por favor, dice, haz una pausa. Selash. Pausa. Para aquí. Escucha lo que acabo de decirte. Reflexiona lo que acabo de decirte. Es por eso que lo he dividido de esa forma, dando la estructura al salmo. Ahora, hermano, la poesía hebrea no es lo mismo que una poesía española. Nosotros se han dado cuenta que cuando hablamos de poesía española, nuestras cosas riman, ¿no? Si hablamos de yo vi la luz, entonces vi su cruz, ¿no? Te entrego mi amor con todo mi corazón. O sea, todo rima con las últimas letras, ¿no? La poesía hebrea no es así. La poesía hebrea riman las oraciones o las frases, ¿sí? Pueden ser similes o pueden ser en tipo de contraste, justamente para poder llegar a entender bien el significado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿y qué dice después? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ven? Eso es una poesía, es un rima hebreo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cielo, dicho de otra forma, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está completando la idea. Así es la poesía hebrea. Y aquí vamos a encontrar muchos contrastes para que podamos entender la idea. Acá vamos a ver palabras que parecen distintas, pero no está hablando de la diferencia de palabras, sino para ampliar la idea. Todo esto vamos a encontrar en este salmo, es precioso. Vamos a ir allí, pero hablando y seguimos hablando de este contexto, vemos que este es el Salmo de David después de su pecado, y yo quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, para leer un versículo muy importante para entender aún más este pasaje. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Lo tenemos allí. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermano, estas son palabras tremendas lo que acaba de decir el pasaje aquí. El contexto de este pasaje habla de un hombre que se ha dado cuenta que ha pecado contra Jehová.
ha pecado contra Dios. Hermano, cuando tú pecas, más allá de que hayas ofendido al hermano, contra al primero que has ofendido, al principal que has ofendido, es a Jehová. Pero acá, para que entendamos lo que vamos a ver esta mañana, mira lo que dice el pasaje. Natán, ¿se acuerdan? Confronta a David, le cuenta su historia, y David dice, ese hombre es digno de muerte, dice David. Bueno, ese hombre eres tú, le dice el profeta. Y David dice, contra Jehová he pecado. Natán inmediatamente le dice, pero también dice Jehová, que él ha remitido tu pecado, no morirás. Hay confesión, inmediatamente el perdón. Y esta es la clase de amor y la clase de Dios que vamos a ver, que tenemos en nuestra vida. Hermanos, vamos a ir allí a los versículos 1 y 2 del Salmo. Vamos a ir en Teba, y dice la palabra de Dios allí en el primer versículo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Te diste cuenta, hermano? Acá hay 3 verbos. Bueno, hay 6. 3 en negativo y 3, por decirlo así, en positivo, hablando de cosas buenas. Fíjate lo que dice acá: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad. Transgresión, pecado, iniquidad. Perdonada, cubierta, no culpa. ¿Te das cuenta? 3 verbos para indicar la idea general del texto. Hermano, la referencia a esto, transgresión, pecado, iniquidad, es para que entendamos la totalidad del pecado. Cuando vemos allí la palabra perdonada, cubierta y que no culpa, es para que entendamos la totalidad del perdón de Dios. Hermano, vamos a ver cada una de estas palabras generalmente, no lo vamos a estudiar a fondo porque no estaríamos hasta las 3 de la tarde aquí. Transgresión. La transgresión da la idea de violar, desobedecer, infringir todo lo que es la ley de Dios. Es como una rebelión, es contravenir, es ir en contra. Eso es transgresión. Ahora también la otra palabra que dice que es iniquidad. Iniquidad, ¿saben qué significa? ¿Qué se hace referencia a la iniquidad? A la consecuencia del pecado o a la paga del pecado. Cuando vemos a una persona que hace cosas muy atroces, normalmente no le decimos, mira, es un pecador o hizo cosas malas. Hay una palabra como que lo identifica más y dice, es un inicuo. Porque es como que la consecuencia de lo que ha hecho le lleva un título como a peor que el pecado, peor que un pecado. Es como la paga, la consecuencia. Hace referencia a eso, la iniquidad. Y cuando hablamos de pecado, la referencia, como sabemos que en griego es amartia, significa errar al blanco. Pecado significa errar al blanco. ¿Sí? Entonces vemos acá 3 referencias. Transgresión indica todo lo que es la rebelión, todo lo que es en contra de la ley. Vemos la iniquidad es lo que te queda en tu vida como consecuencia del pecado, como la paga del pecado. Y vemos el pecado que es errar al blanco. La totalidad del pecado está refiriéndose aquí. ¿Y qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya iniquidad y cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Sabemos qué significa bienaventurado, no? Feliz. Por eso comencé esta mañana con la pregunta: ¿qué te hace feliz? ¿O qué modifica tu felicidad? Bienaventurado, hermano, bienaventurado. Quisiera que fuéramos a Éxodo 34, un versículo, Dios hablando con Moisés, y va a repetir esta idea. Éxodo 34. Porque es importante entender, porque estamos viendo el carácter de Dios. El versículo 6 y 7, podemos leerlo para que entendamos, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares y escucha, que perdona iniquidad
la rebelión y el pecado. ¡Wow! El mismo Dios que hablaba con Moisés es el tardo para la ira y que perdona todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad. Hermano, este es el Dios que tenemos. Ahora vemos otro grupo de palabras. Vemos los tres verbos: transgresión, iniquidad, pecado. Pero ahora hay tres palabras preciosas. Dice que perdona, que cubre, que no culpa. Cuando Moisés está hablando con Dios, le está diciendo: Dios, muéstrate como lo que eres. Alguien tardo para la ira. Alguien que tiene misericordia. El perdón. ¿Saben qué significa perdonar? La raíz viene de alivianar. De ahí llevar algo. Dios ha llevado nuestros pecados. Él nos ha perdonado, nos ha alivianado la carga. Ahora, hermano, la palabra cubierto, como dimos en el Salmo, bienaventurado la persona que ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Recuerdan que hace poquito estuvimos hablando acerca de expiación, que era cubrir, ¿no? La palabra allí es cafar, y habla de cubrir el pecado, de tapar el pecado. La misma palabra, ¿recuerdan cuando Noé estaba haciendo el arca? Y le dijo: tú ahora, después que haya terminado, calafatearás el arca con brea, cubrirás el arca con brea. Esa es la misma palabra, el cubrir. Dios ha cubierto nuestro pecado. Dios ha perdonado nuestro pecado. Nos ha llevado la carga. Nos ha alivianado. Ahora, recuerden que esta palabra cubierto, que Dios ha cubierto nuestro pecado, está desde el Edén, querido hermano. Después de la primera promesa de Dios, después que el hombre pecó. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan que Adán y Eva se escondieron porque estaban avergonzados de su desnudez? Y Jehová mató un animal y los cubrió. Cubrió su vergüenza, cubrió su pecado. Esa es la idea ya desde Génesis, querido hermano. Está esta idea de que Dios cubre el pecado, que Dios perdona el pecado. Pero también dice que no culpa. ¡Wow! Esto es la base de la justificación en la Biblia. Alguien es considerado culpable y va a juicio. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos declarados justos, no culpables. Bienaventurado aquel el que Jehová no culpa de pecado. Y la raíz del verbo significa que no considera. Para que te lo haga un poco más simple, querido hermano, ¿sabes lo que está diciendo Dios? Bienaventurado, feliz es el hombre a quien Dios no considera como un pecador. De allí también se desprende esta idea de la justificación, la sustitución, querido hermano, que efectuó Jesús en la cruz. Porque Cristo, o sea, Dios miró a Cristo como si Él hubiera vivido tu vida y la mía. Y después del sacrificio de Cristo, nos ve a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Es por eso que podemos ser declarados justos. Esto es precioso cuando dice que Jehová no considera, que Jehová no te culpa de pecado. Esta idea también está en la Biblia en varios ejemplos. Pero para avanzar y no demorarme tanto, porque si no voy a llegar a los 5 puntos. Hermanos, ¿ustedes recuerdan a Raquel y Lea? ¿Sí? Los hijos, a las hijas allí. Hay un pasaje allí en Génesis. Yo le doy el pasaje así si quieren anotarlo. Allí en Génesis 31:15. Raquel y Lea dice: aunque somos sus hijas, nos están tratando como si fuésemos extrañas. O sea, aunque somos hijas, nos considera como extrañas. Nos considera como algo que no somos. Esa es la idea de este verbo. Cuando dice que Dios no nos culpa, no hay culpa de pecado, está diciéndote: no te considera como un pecador, no te considera como lo que eres, no me considera como lo que soy. ¿Recuerdan a Tamar? El pecado de Tamar y Judá. Él dice que esta mujer
se disfrazó como ramera. Y él la tuvo por ramera, pero no era ramera. Y pecó. ¿Recuerdan cuando Abraham, en Génesis, allí, capítulo 15, que dice que y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Esa palabra, y le fue contado, es la misma raíz de este verbo, y fue considerado justo. Ahora mi pregunta, ¿Abraham era justo? No. Pero sin embargo fue considerado por Dios justo. Hermanos, ¿te estás dando cuenta de lo que significa esto? El creyente, como primer punto de este mensaje, el creyente es alguien que se goza en el perdón de Dios. Es feliz, es alguien que tiene la dicha del perdón. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado su transgresión, su iniquidad y su pecado. Porque Dios ha perdonado, ha cubierto y lo considera justificado. Hermano, ¿cómo no vivir en gozo después de solamente si hoy dejáramos aquí el mensaje? Ya tendríamos motivo suficiente para vivir en plenitud de gozo toda nuestra vida. Porque aquí ¿cuánto vivimos? 50, 70, 80, 100 años. Compararlo con la eternidad, es un suspiro. Y eso es lo que nos espera con el Señor Jesús. Y todavía hay creyentes aquí viviendo amargados.